Hola hermanos, el día de hoy, 25 de enero del 2025, no es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, sino que es fiesta de la conversión de San Pablo. Vamos, es la única fiesta de la conversión de un santo que se celebra, ¿no? En la iglesia, es la única. Claro que hay otras conversiones interesantísimas, la de San Agustín, por ejemplo, sería una cosa de celebrar, ¿no? Pero es que esta tiene la característica de cambiar la historia de la iglesia, ¿no? Eso, sin duda, porque si no hubiese sido por el apóstol de los gentiles, si no hubiese sido por la conversión de Pablo, pues entonces, bueno, yo no sé si estaría usted y yo aquí, pero lo cierto es que Dios se ha valido de eso para hacernos conocer su evangelio. Él ha sido el gran promotor, el gran misionero, el que ha llegado más allá pues del ambiente meramente judío, aun y cuando él es judío. A ver, hablemos de la fiesta. Aquí tenemos un problema. Esta no es una fiesta romana de origen, ¿ok? No, no lo es. Resulta ser que no está en los, digamos, ni en los martirologios, ni en nada que efectivamente esté relativo o relacionado mejor con Roma, sino que esto prueba que hay fiestas que luego la iglesia las fue integrando, pero que nacieron en otros lugares, porque esta tiene un doble origen. En primer lugar, un origen francés, digamos, en las Galias, pero fíjense que se celebra el 25 de febrero y se hablaba de la traslatio, o sea, del traslado de las reliquias. No se sabe si a ciencia cierta a qué se refieren, porque es cierto que originalmente se cree que las reliquias de Pablo estuvieron en las catacumbas de San Calixto y que, bueno, fueron trasladadas luego a su basílica, ¿no? Pero eso es muy relativo y lo del 25 de febrero no nos resulta, ¿no? Pero así se llama. Luego, con el paso del tiempo, sobre todo en ambiente sajón, en ambiente inglés, pues fue surgiendo la fiesta del bautismo de Pablo. ¿Ok? Coincide, ¿no? El de la conversión, el bautismo. Y entonces de ahí viene muy probablemente esta celebración que, como les digo, se colocó el 25 de enero, pero que en algunos lugares aparece el 25 de febrero. Bueno, y lo cierto es que la iglesia luego adoptó a partir del siglo IX, siglo X, esta celebración y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado y no cabe la menor duda que es una celebración importantísima. Desde inicios del siglo XX, específicamente alrededor del año 1908, comenzó a celebrarse también con esta fiesta, con esta celebración, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que no necesariamente nace en un ambiente católico, pero que luego la iglesia lo fue adoptando y que también tiene mucho sentido, sin duda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Pues tenemos dos opciones, o bien leer el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura o el capítulo 22. Vamos a utilizar la del capítulo 22. Entonces, capítulo 22, versículos del 3 al 19, al 16. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso, en Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Así estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguía a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la belleza del texto, ¿no? Fíjense que el relato de la conversión de Pablo está solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está en tres textos diferentes. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Sí, ¿hay algunas variaciones? Sí, sí las hay, pero no son de gran importancia. El núcleo está ahí. Y luego en la carta a los Gálatas, Pablo vuelve sobre el tema.
Entonces, es decir, se repite tanto, casi les diría que es el relato más repetido en el Nuevo Testamento, no lo es, pero el relato más repetido es la multiplicación de los panes. Ese es el relato más repetido, porque está 6 veces en los evangelios, ¿no? Pero esto es muy bello. O sea, esto es un relato precioso con sus variantes, ¿no? Con sus elementos muy propios. La experiencia de Pablo. Pablo lo está contando en Jerusalén, cuando lo han apresado, cuando lo han llevado delante del Sanedrín. Entonces, claro, este elemento es fundamental porque Pablo está hablando delante de aquellos que lo habían enviado a él a Damasco. Por eso lo dice, ¿no? Pues pueden preguntarle aquí al sumo sacerdote y a los del consejo, al Sanedrín. Entonces, es eso. Pablo vuelve al lugar donde todo empezó. Acuérdense que también, no lo cuenta Pablo, ¿no? No lo cuenta, pero está detrás el hecho de que él es responsable de alguna manera de la muerte de Esteban, que eso va a ser lo que va a desencadenar todo el proceso que lo va a llevar a él camino a Damasco y que en el camino a Damasco se encontrará con el Señor Jesús. Es una experiencia espiritual, mística, real, pues el hecho de que Pablo lo cuente, el libro de los Hechos de los Apóstoles lo cuente 3 veces y la carta a los Gálatas lo cuente al menos una vez, pues creo que no se trata de un acontecimiento cualquiera. Algo ocurrió, algo material ocurrió. La luz que lo cegó, sí, es claro que en muchas partes nos encontramos en el Antiguo Testamento con elementos que nos hablan de la luz, como el encuentro con el Señor, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí hay que verlo más profundo, ¿no? No es una experiencia mística. Es claro que hay un misticismo detrás de esto, sí lo hay, pero no es solamente esto. Hay una experiencia concreta, material, palpable, física, de aquello, que luego Pablo lo interpreta y lo construye gracias a la ayuda de Ananías. Fíjense que muy poco hablamos de Ananías, ¿no? Pero la figura de Ananías es interesante, porque en los relatos, al menos en los relatos completos, tanto en el capítulo 9 como este capítulo 22, Ananías siempre lo llama a Pablo hermano. Claro, en el capítulo 9 tiene una reticencia, ahí Ananías dice, porque mientras tanto Ananías recibe la voz del Señor, una visión del Señor que le dice, mira, vete a Pablo, está en la calle principal, en la calle recta, dice literalmente el texto, y le dirás esto. Pero Señor, si es que ese es el que ha andado persiguiendo a los cristianos, hay una objeción. Aquí no la cuenta Pablo, no cuenta la objeción, solo nos dice que un hombre piadoso, respetado, sí, pero este Ananías es importantísimo, porque Ananías es el primer cristiano que se encuentra con Pablo y se encuentra con Pablo en el sentido propio del amor, la transmisión de un proyecto de vida. Qué interesante. Yo lo miro así, discúlpenme si de repente a ustedes no les parece, no me parece más como un director espiritual, como una persona que cumple esta tarea de servir, de dirigir, de ayudar, de acompañar, de sostener al que está viviendo un momento de superación de una crisis, de la superación, cuidado que la crisis no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? En el sentido de vive este momento de gracia tan particular Pablo, pero que en este momento de gracia Pablo ahora debe entender, debe crecer en su madurez, debe madurar muchísimo Pablo, y eso vendrá de ahí, ¿no? Viene de esa experiencia. El Evangelio. Bueno, el Evangelio es sintomático, ¿eh? Es sintomático. ¿Por qué? Estamos leyendo Marcos durante la semana, de lunes a sábado, y vamos a leer a Marcos, solo que vamos a irnos al final, al capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, los 11, ahí no está Pablo, tampoco está usted, tampoco estoy yo, pero ahí estamos todos. Es decir, porque este mandato, el mandato misionero, es para todos. Que Pablo lo cumple a perfección, lo cumple a perfección. Vayan por todo el mundo. Pues Pablo llegó hasta Tarragona, va a llegar hasta España. Okay, Pablo va a llegar a los confines del mundo conocido, ¿no? Así lo dice San Clemente. Y luego, pues llega a Roma, que es el centro, ahí va a morir Pablo. O sea, llegó, cumplió. Fue por todas partes y predicó el Evangelio. A todos, a todos. Piensen solo el hecho de predicar en el Areópago en Atenas, a predicar en Listra, en Perge, en Licaonia, es decir, predicó en todas partes. Estuvo en Macedonia, estuvo en Filipos, estuvo en Corinto, es decir,
Pablo predica por todas partes, o sea, en el mundo conocido. Evidentemente ustedes dirán, Pablo no fue hasta la China, por favor, allá se encargará Tomás de llegar hasta la India al menos. Entonces, sí, es decir, pero esta es la misión, ¿no? Predicar el evangelio a todos, ¿ah? Bautizar, en la medida de lo posible, al que crea se salvará. Claro, aquí evidentemente estamos con un hecho mismo de que el bautismo que provoca la fe, que hace nacer la fe, pero que también es el resultado de la fe predicada. Que se resista a creer, pues hombre, será condenado. Qué doloroso esto, ¿no? O sea, darnos cuenta cómo hay tanta resistencia a veces, de nuestra parte incluso, a la gracia de Dios, a la fuerza de Dios, al amor de Dios. Y ahí está. Los milagros que acompañarán. Bueno, Pablo curó a varios, ¿no? Acuérdense de todos los relatos que nos encontramos, todas las situaciones de curaciones que ha hecho Pablo, por la acción, no de Pablo, sino del ministerio que él tiene, por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pero ya hay un montón de relatos de estos, bellos, no encontramos ninguno en el que Pablo haya, bueno, pero piensen lo que hace, la síntesis que hace en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Todo lo que ha pasado, Pablo, naufragado, tantas veces, apedreado, como le flagelado, dado por muerto, o sea, Pablo le toca durísimo, ¿no? Bueno, también es un milagro. Ya, se levantó y se pasó en medio de ellos, regresó a la ciudad, va a decir, cuando vive aquella experiencia en su primer viaje, ¿no? Cuando lo dan por muerto. Primero lo querían reconocer como que si fuera un dios y luego lo terminan dando por muerto. Todas estas experiencias nos están hablando de un milagro. Y es que efectivamente, al que quiere vivir el evangelio y lo quiere predicar, sobre todo con la vida, más allá que con las palabras, pues el Señor siempre le acompañará y eso ya será un milagro. Eso será siempre un milagro. Imponer las manos, transmitir, piensen en lo que hace Pablo, imponiéndole las manos y lástima mañana, lástima, bueno, es relativo esto, ¿no? Mañana que es domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra de Dios, tocaría la fiesta de Timoteo y Tito, ¿no? Sí, que queda el día de la memoria, no es fiesta, de Timoteo y Tito porque se colocan después de la conversión de Pablo para indicar parte de los frutos de la conversión de Pablo, pero no se va a poder celebrar, evidente, porque como les digo, es domingo, y el domingo está por encima de cualquier fiesta que no sea del Señor, y en este caso, pues es una memoria de santos, ¿no? Pero pensaba yo en esto porque a Timoteo y a Tito, Pablo les impone las manos, les ha transmitido un poder, una responsabilidad bella. ¿Cuánto en la iglesia le debemos a Pablo? ¿No? Les invito a hacer oración. Te doy gracias, Señor, porque cuentas conmigo, a pesar de mi pequeñez y mi pecado. Cuentas conmigo y me llamas, como llamaste a Pablo, un fariseo inteligente, fanático, intransigente, que quería acabar con los que no pensaban como él. Gracias a tu cercanía, Pablo se cayó del caballo de sus prejuicios y descubrió que donde abundó el pecado, sobreabundó tu amor. Que tu grandeza se muestre en nuestra debilidad, que nos podemos fiar de ti completamente, que tú lo habías elegido para anunciar el Evangelio. También a mí me has cambiado, Señor. Gracias. Que sepa acercarme cada día a ti, para que puedas acabar la obra que has comenzado en mí y yo sepa contagiar mejor la luz, la alegría y la esperanza que nacen de la fe. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pablo de Tarso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.